estamos acá grabando este video por los acontecimientos que están ocurriendo en nuestro país, de los cuales no podemos ser indiferentes. En esta ocasión estamos con Rosario Lobos, ella es psicóloga de Centro Nahuel y queremos en el fondo que nos entregue algunos consejos que puedan aplicar ustedes en su casa de cómo manejar esta situación. Hay conductas, ¿cierto, Rosario?, que nosotros podemos entender que son esperadas en este momento. ¿Cuáles serían esas conductas? A ver, es un momento difícil y por lo tanto lo primero que tenemos que saber, como dice Dani, que hay un montón de conductas que van a aparecer en nosotros, en nuestros niños, niñas, en nuestra familia en general, que no debemos patologizar ni tampoco sorprendernos de sobremanera. Puede ser estrés, ansiedad, una preocupación excesiva a la cual no estamos acostumbrados, miedo, sensación de cansancio, sensación de que ando irritable, etcétera, etcétera, que tienen que ver con muchos factores que ocurren actualmente. Primero es el miedo al contagio, ¿cierto? Que es como el miedo principal que podríamos pensar que es el que está ocurriendo. La impotencia asociada a pensar de que es algo que está fuera de mi control y que pudiese perjudicar a alguno de mis seres queridos, mis conocidos, etc. Pero además hay otras implicancias que tienen que ver la preocupación respecto a los temas laborales, las preocupaciones económicas. Tenemos que entender que actualmente tenemos dos escenarios como en nuestras familias, que son aquellos que han podido cumplir el trabajo desde el hogar para aquellas personas que trabajaban fuera de este y que han podido como restablecer una rutina a propósito de las condiciones actuales, pero también tenemos otra población que sigue trabajando y que por lo tanto a esta ansiedad propia asociada al coronavirus se suma el estrés, el cansancio propio de una jornada laboral. Entonces, hay reacciones que son esperables. Es importante saber que se van a agudizar algunos síntomas en personas que hayan tenido una fragilidad en su salud mental previa, o sea, personas que estaban pasando por un mal momento anterior, probablemente se pueden agudizar síntomas. Pero la población en general puede que nos sorprenda porque puede que desconozcamos en nosotros mismos por qué nos ponemos tan ansiosos si yo no suelo responder así. Pero en esta instancia es algo que uno puede esperar. ¿Y cómo podríamos en el fondo regular esta ansiedad para que no nos imposibilite en nuestro día a día, finalmente? Lo que pasa es que la idea de regular la ansiedad, a ver, es importante primero tener ansiedad, ¿cierto? La ansiedad nos pone en un estado de alerta que permite tomar las medidas de precaución que estamos tomando. Entonces, podemos verle un lado amigable a esta ansiedad también, ¿cierto? Pero es una ansiedad que, como dices tú, tiene que mantener un nivel que nos permita continuar con nuestra vida cotidiana y poder sobrellevar esta situación de crisis. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en términos muy prácticos y muy sencillos? Por ejemplo, respecto a la información en general. Primero, informarnos. Nuestras manifestaciones ansiosas pueden ser la respuesta a la sensación de no tener control frente a algo. Entonces, en general, la sintomatología ansiosa aparece frente a situaciones donde yo pierdo un poco el control. Entonces, la forma de manejar esa ansiedad es lograr obtener un poco de control respecto a ello. ¿Y cómo lo podemos obtener simbólicamente? Teniendo información de lo que está pasando. Ahora, esa información tiene que ser una información adecuada y una información también en un tiempo que no me mantenga todo el tiempo hipervigilante respecto a lo que está pasando, ¿cierto? Sí. Entonces la idea es tampoco caer en falsa información. Entonces, decidir qué fuentes van a ser confiables y mantenerme informado en base a eso, ¿ya? Lo otro también, evitar que la ansiedad nos lleve a crear posibles panoramas futuros, porque eso va a incrementar nuestra ansiedad. Entonces, en la medida que uno dice, bueno, me pongo ansioso porque no sé qué va a pasar y la incertidumbre va incrementando mi ansiedad, ¿qué hago yo? Entonces empiezo a pensar ya, no, si seguramente en una semana más va a ocurrir esto, luego va a pasar esto, eso, y esa es una trampa, porque finalmente lo que estoy buscando es disminuir mi ansiedad, planteando un escenario concreto, pero es un escenario súper fatalista. Entonces, en realidad, lo importante es tener una información controlada, mesurada y darle un mensaje también a nuestros niños en casa que venga de nuestras bocas, porque la información que se recibe en televisión no está adaptada para la población infantil. Yo creo que ahí diste en el clavo, porque en el fondo es cómo transmitimos esta información a los niños y que la actitud que yo tenga se relacione coherente. Claro, que sea coherente con mi actuar también. ¿Cómo podríamos lograr eso? A ver, con los niños hay hartas cosas que podríamos hacer.
todo esto es contextual porque depende del niño, depende del tipo de familia, del tipo de paternidad, etcétera, etcétera. Pero algunas cosas que podemos hacer, primero como decías tú, es que el discurso que yo le voy a dar a mi hijo o a mi hija respecto a que mantenga la calma, tiene que ser coherente con la actitud que yo tomo frente a esta situación. Por ejemplo, lo que pasa respecto a las compras en exceso, respecto a sobreabastecerse, es importante que uno pueda realizar como un abastecimiento respecto a sus propias necesidades, no solo por un tema comunitario, sino porque en realidad si yo le estoy dando un mensaje a mi hijo donde me estoy sobreabasteciendo, hay una situación como de mucha fatalidad respecto a lo que va a pasar. Entonces yo le puedo decir, bueno, mantén la calma, vamos a estar bien, yo te voy a cuidar, pero me acompaña al supermercado y yo me compré todo lo que pude en el supermercado. En realidad, esos mensajes poco coherentes generan mayor ansiedad en los niños. ¿Ya? Si yo le digo también tranquilo, mantén la calma, pero estoy todo el día con la televisión prendida y muy atento y pasa algo y empiezo a llamar a mis familiares y los pongo a todos en alerta y está el niño presente, también hay un mensaje poco coherente. Entonces, ojo, porque podemos usar todas las estrategias pedagógicas, pero con nuestro actuar arruinar todo eso pedagógico que hagamos en casa. Lo otro que tenemos que hacer con los niños es, primero, entender cuál es la carga simbólica para ellos del coronavirus. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué fantasías tienen ellos respecto al coronavirus? Porque no lo sabemos. Nuestros chiquititos, las palabras más utilizadas que han visto este último tiempo son coronavirus, COVID y pandemia. Nosotros damos por hecho, incluso en edades más grandes, que ellos manejan estos conceptos, pero no lo sabemos. Lo más importante primero es preguntarles qué saben ellos, qué han escuchado, etcétera, etcétera, para luego nosotros con esa información quitar fantasías que puedan ser muy fatalistas, pero de alguna manera poder explicarle que acá hay un estado distinto a la normalidad. Los chicos tienen derecho a saber que algo está pasando, no podemos mantenerlos al margen. Tienen derecho a también ellos poder tomar sus propias precauciones. Entonces nosotros les explicamos de una manera simple y concisa, no alarmista, de que hay una enfermedad. Eso tenemos que acotarlo de acuerdo a la edad. Claro. Pero que te puedes resfriar, porque hay mucha gente que se está resfriando, entonces que es importante que nos cuidemos más que antes, que nos lavemos las manos como siempre debemos lavarnos las manos, pero que ahora lo vamos a hacer más seguido. Que el lavado de manos no sea impuesto como algo que se tiña de miedo y de ansiedad en el lavado de manos, sino que un lavado de manos lúdico. Vamos a lavarnos las manos juntos, te enseño cómo, hay tutoriales en YouTube, etcétera, de cómo nos lavamos las manos en familia, para que de alguna manera todas estas medidas precautorias se vayan incrementando en casa, pero de manera amigable. También poder de alguna manera entender que la ansiedad de los niños, bueno, y de los adultos también, pero se puede manifestar de muchas formas, con miedo, con irritabilidad, con pataletas, con falta de apetito, con exceso de apetito, y eso también desemboca en mayor demanda afectiva. Entonces podemos encontrarnos con niños que estén muy demandantes en relación a lo que suelen ser. Ahí la actitud que nosotros debemos tener es una actitud de mayor disposición afectiva, es decir, yo estoy más dispuesto frente a las necesidades de mi hijo y mi hija, pero yo les recomiendo de todas formas tratar de mantener la rutina. Es decir, podemos flexibilizar ciertas cosas. Por ejemplo, tiene miedo antes de dormir, una reacción súper normal que pueden esperar los chicos o chicas en este momento. Entonces podemos tratar de decir, ok, voy a hacer una excepción, como no te suelo hacer dormir yo porque ya te duermes solito, quizá me acuesto contigo, te leo un cuento, nos reímos un rato, etcétera, hacemos algo diferente, salimos de la rutina, pero tú te duermes en tu cama. Como que no lleguemos y tomemos medidas extremas como ya, bueno, sale de su cama, duerme conmigo, que también podemos tomarla, pero empecemos con cosas más pequeñitas, porque lo más importante ahora es mantener una estructura en casa. Tiene que ver también, disculpa, con respetar los hitos del desarrollo de los niños. Por supuesto que sí. El niño ha alcanzado por sus propios recursos psicológicos ciertos hitos, y esos hitos también van acompañados de sus defensas emocionales para soportar ciertas situaciones como es el miedo, como es la ansiedad que está ocurriendo ahora. Es normal que le cueste, como nos cuesta a nosotros como adultos, pero es importante también mantenerle una rutina que le permita sentir que las cosas no se desestabilizaron de un día a otro, porque la rutina no tiene que ver solo con que uno sea rígido, sino hay que, ya hay muchos cambios, dejaron de ir a la escuela, los papás están en casa algunos, otros no,
Entonces, de alguna manera, todos estos cambios, si vamos sumando otros cambios, como que ya no duermes en tu cama, como que ya, etcétera, podemos hacer que el proceso de adaptación a esto se complejice un poco más. Entonces, ahí recomendamos eso. También recomendamos que si están en casa, traten de tener juego en movimiento. Entonces, si hay un niño que está en situación de cuarentena, por ejemplo, junto a su familia, no va a poder salir de casa, difícilmente podemos tener tantas actividades lúdicas, pero algo que nos puede ayudar es que el niño se vaya moviendo por distintos espacios de la casa, sea del porte que sea la casa, de una habitación a otra, pero que se genere una fantasía de estar trasladándome, aunque sea en el mismo espacio, para evitar el agobio de mantenerte en cuatro paredes. No comentarle a él la prohibición que hay de salir. Claro. Porque si no se genera la necesidad de estar fuera. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos, nos vamos a quedar en casa para que nos cuidemos, porque no nos queremos resfriar, porque estas consecuencias puede traer, no sé, vamos a tener que estar en cama, es un poco aburrido estar enfermo, entonces quedémonos en la casa y así nos protegemos, versus decirle, no se puede salir. Está prohibido. Exacto. Esas son como recomendaciones generales, todos van de la mano de cada familia, pero es como lo que podemos aportar nosotros y que ha aportado también como las guías del MinSal, la OMS respecto al afrontamiento psicológico y social de esta situación. Sí. Bueno, para finalizar podríamos decir que igual este es un periodo en el que no es bueno sobreexigirse o hacer actividades de las cuales tú no estás acostumbrado. O sea, por ejemplo, si te pones como meta leer 3 libros en un mes, no es una buena sugerencia porque en el fondo si tú no estás acostumbrado, es poco probable que lo logres. Entonces te estás en el fondo incorporando aún más presión para lograr algo que no es necesario. Exacto. Sobre exponerse, sobre exigirse a cosas que no son necesarias. Así que eso, muchas gracias Rosario y nos estamos viendo.